Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a conocer la historia completa de uno de los futbolistas más famosos, talentosos y polémicos de las últimas décadas, Neymar da Silva Santos Jr., conocido simplemente como Neymar. Su vida está llena de momentos de gloria, récords, títulos, lesiones, desafíos y también muchas controversias, pero sin duda estamos hablando de uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol brasileño. Infancia y primeros pasos. Neymar nació el 5 de febrero de 1992 en la ciudad de Mogi das Cruzes, en el estado de São Paulo, Brasil. Desde muy pequeño mostró una habilidad extraordinaria para jugar al fútbol. Su padre, Neymar Santos, había sido futbolista y rápidamente se dio cuenta del talento de su hijo. La familia no tenía una situación económica fácil. Durante varios años vivieron con recursos limitados, pero el fútbol comenzó a abrir puertas para el joven Neymar. A los pocos años, ingresó en las categorías juveniles del Santos Futebol Clube, uno de los clubes más tradicionales de Brasil y donde había brillado nada menos que Pelé. Desde el comienzo, los entrenadores quedaron impresionados por su velocidad, su regate y su capacidad para definir frente al arco. El fenómeno del Santos. En 2009, con apenas 17 años, Neymar debutó profesionalmente con el Santos. No tardó mucho en convertirse en la gran estrella del equipo. Sus goles espectaculares, sus gambetas y su personalidad llamaron la atención de todo Brasil. Entre 2010 y 2012 conquistó varios títulos importantes, incluyendo la Copa de Brasil y la Copa Libertadores de América. La conquista de la Libertadores en 2011 fue especialmente histórica, ya que Santos no ganaba ese torneo desde la época de Pelé. Durante esos años, Neymar fue considerado el jugador más prometedor del fútbol mundial. Muchos clubes europeos intentaron contratarlo, pero él decidió permanecer algunos años más en Brasil antes de dar el salto al fútbol europeo. Llegada al Barcelona. En 2013 llegó el momento esperado. Neymar fue transferido al gigante español FC Barcelona. La expectativa era enorme. Al principio necesitó un periodo de adaptación, algo normal para un joven que llegaba al fútbol europeo. Sin embargo, pronto comenzó a mostrar toda su calidad. En Barcelona formó una de las delanteras más famosas de la historia junto a Lionel Messi y Luis Suárez. El tridente conocido como MSN se convirtió en una pesadilla para las defensas rivales. La temporada histórica. La temporada 2014 a 2015 fue una de las mejores de su carrera. Barcelona conquistó la Liga Española, la Copa del Rey y la Liga de Campeones de Europa. Neymar fue protagonista en momentos decisivos y terminó la Champions League como uno de los máximos goleadores del torneo. Muchos expertos comenzaron a señalarlo como el heredero natural de Messi y Cristiano Ronaldo. Y antes de continuar con la historia de Neymar, quiero pedirte un pequeño favor. Si te está gustando este video y disfrutas de las historias de los grandes ídolos del fútbol, aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, nos ayudas a seguir creando contenido sobre fútbol, viajes y curiosidades que compartimos cada semana. Además, déjanos un me gusta porque eso ayuda muchísimo a que más personas descubran el canal. Ahora sí, continuemos con la historia de Neymar. El fichaje más caro de la historia. En 2017 ocurrió algo que sorprendió al mundo. Neymar dejó Barcelona para fichar por el Paris Saint-Germain. La transferencia alcanzó una cifra récord de 222 millones de euros, convirtiéndose en el fichaje más caro en la historia del fútbol. El objetivo era claro: liderar un proyecto propio y demostrar que podía ser la principal estrella de un gran equipo. En Francia, ganó numerosos campeonatos nacionales y mostró un fútbol brillante en muchas ocasiones. Sin embargo, también sufrió varias lesiones importantes que le impidieron tener continuidad en algunos momentos clave. La final de la Champions. Uno de los momentos más destacados de su etapa en París ocurrió en 2020. El PSG alcanzó por primera vez una final de la Liga de Campeones. Aunque el equipo perdió la final frente al Bayern Múnich, Neymar fue una de las figuras principales durante toda la campaña. La selección brasileña. Desde muy joven, Neymar fue convocado a la selección de Brasil. Su debut con la camiseta amarilla llegó en 2010. Con el paso de los años se convirtió en el líder técnico del equipo nacional. Participó en varias ediciones de la Copa América y de la Copa del Mundo. Uno de los momentos más difíciles de su carrera ocurrió durante el Mundial de 2014, disputado en Brasil.
En los cuartos de final sufrió una grave lesión en la espalda tras un choque con un jugador colombiano. La lesión lo dejó fuera del resto del torneo. Pocos días después, Brasil sufrió la histórica derrota por 7-1 frente a Alemania. Muchos aficionados se preguntaron qué habría pasado si Neymar hubiera podido jugar ese partido. La conquista olímpica. En 2016 llegó uno de los momentos más emocionantes de su carrera. Brasil ganó por primera vez la medalla de oro en fútbol masculino en los Juegos Olímpicos celebrados en Río de Janeiro. Neymar fue el capitán del equipo y marcó el penal decisivo en la final contra Alemania. Para muchos brasileños, esa imagen quedó grabada para siempre. É com você, atenção, paradinha, vem para a bola, bateu, gol! Récord de goles con Brasil. Con el paso de los años, Neymar siguió acumulando goles con la selección. Finalmente logró superar el récord histórico de Pelé y se convirtió en el máximo goleador de la historia de la selección brasileña. Un logro extraordinario que confirma su lugar entre los grandes futbolistas del país. Arabia Saudita y nuevos desafíos. En 2023, Neymar fue transferido al Al Hilal. La llegada a Arabia Saudita generó enorme repercusión internacional. Sin embargo, una grave lesión de rodilla frenó gran parte de sus planes deportivos durante ese periodo. La recuperación fue larga y exigente. Regreso al Santos. Después de muchos años en el extranjero, Neymar decidió regresar al club donde todo comenzó, el Santos FC. El regreso emocionó a millones de aficionados que soñaban con volver a verlo vistiendo la camiseta que lo lanzó al estrellato. Para muchos fue un momento histórico y simbólico en su carrera. Más allá del fútbol. Fuera de las canchas, Neymar se convirtió en una celebridad mundial. Cuenta con millones de seguidores en redes sociales y ha participado en campañas publicitarias con algunas de las marcas más importantes del planeta. Su estilo de vida, sus peinados, sus tatuajes y sus apariciones públicas suelen generar gran atención mediática. Al mismo tiempo, también ha participado en proyectos sociales a través de su fundación, ayudando a niños y jóvenes de comunidades vulnerables en Brasil. Amado por unos, criticado por otros, Neymar es sin duda uno de los futbolistas más influyentes de su generación. Su talento excepcional, su capacidad para desequilibrar partidos y su enorme impacto mediático lo convirtieron en una figura única del fútbol moderno. Desde las calles de Brasil hasta los estadios más importantes del mundo, Neymar construyó una carrera llena de momentos inolvidables. Y aunque su historia todavía sigue escribiéndose, ya ocupa un lugar destacado entre los grandes nombres del fútbol brasileño y mundial. ¿Qué opinión tienes sobre Neymar? ¿Crees que logró todo el potencial que tenía o todavía podría haber conseguido mucho más? Déjanos tu opinión en los comentarios porque nos encanta leer lo que piensan nuestros seguidores. Si todavía no estás suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Cada semana publicamos nuevos videos sobre fútbol, historias de grandes deportistas, viajes y curiosidades de América Latina y del mundo. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún video y comparte este contenido con tus amigos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final.